Buen día, Leidel Ramos por acá. ¿Cómo formar un pensamiento lógico para resolver problemas comunes? Hace rato que estaba por hacer, ahora que se puede, este video, en el cual me ha tocado, de cierta manera, nutrirme un poco de filosofía, un poco de Sócrates, esta mañana un par de horas de Seneca, un poco de Marx, un poco de Adam Smith y por último un poquito de Tesla, porque estaba buscando un problema para poder darle una solución desde mi punto de vista lógico de ver las cosas, el mío. No es que quiera imponerle mi forma de pensar a nadie ni mis ideas, simplemente hacer un análisis desde mi punto de vista. Y por ejemplo, la electricidad es un problema que nos choca demasiado hoy día a los cubanos. Por eso terminé mi estudio de esta mañana con Tesla. Pero antes de entrar en la materia, le voy a hacer una pregunta a cualquiera de los que me pueda estar escuchando, y respóndame si usted está familiarizado con, por ejemplo, lo que es un quinqué, una chismosa, una tinaja, una plancha de carbón, un peine caliente, y en eso me voy a detener, una lavadera. Porque para analizar los problemas que nosotros tenemos con la electricidad, de cierta manera tenemos que ir un poquito al pasado. Y es difícil encontrar suficiente información que te justifique, un ejemplo, hacer una comparación sobre la Cuba de antes con la Cuba de ahora, con respecto a la producción o a la generación de electricidad. Y entonces hay dos pensamientos que me llaman la atención, porque te pones a buscar información, y hay algunas fuentes que están muy bien escritas, muy bien redactadas sobre la generación de electricidad en Cuba, pero cuando tú terminas de leer, ves la referencia donde se tomó la información es la ONEI, y obviamente todo el mundo sabe que eso es la teoría cubana. Entonces buscas otras que te hablan lo contrario, y cuando terminas de hacer el análisis, Departamento de Estados Unidos, y tú ves que estamos en polos opuestos. Y tú te dices, ¿cómo yo consigo formar un pensamiento lógico basado en la información que se me provee sin que se me sea predeterminado? Por ejemplo, yo utilizo mucho a Sócrates. Sócrates nos enseña a pensar desde un punto de vista lógico, que es el que yo trataría de usar. Por ejemplo, un problema como, vamos a decir, Leidel Ramos, ¿por qué tú no tienes dinero? ¿Por qué llevas tanto rato trabajando y no te alcanza el dinero? El pensamiento filosófico de Sócrates diría, bueno, vamos a analizar, Leidel Ramos, tú no estás preparado, o sea, tú no eres un doctor o un ingeniero, por eso es una de las causas que tú ganas poco dinero. Y la otra, Leidel, pudiera ser que tú gastas más de lo que ganas. Por ejemplo, tú pagas un Mercedes-Benz, tú pagas una serie de cosas que, por ejemplo, si tú ingresas $4,000, $5,000 mensuales, estás gastando $6,000, $7,000. No puedes tener dinero. Bueno, me puso varios ejemplos que me convenció. Si vamos a otra forma de pensar, Sofícies, me parece que es la forma, es una que te trata de convencer de los problemas con un discurso más elaborado, más preparado, donde se utilizan palabras que te pueden hacer sentir, por ejemplo, convencerte. Sería un ejemplo, Leidel, la razón por la cual tú no progresas, no tienes nunca dinero, es porque el sistema quiere verte pobre, porque estás en una situación de economía donde los ricos te explotan, bla. Y eso es lo que yo quisiera escuchar, ¿ves? Eso es parte del problema que tenemos aquí ahora. Entonces, para no ir mucho del tema de la producción de la electricidad, cómo resolver este problema, yo me busqué un artículo entre las varias fuentes que conseguí. Traté de buscar un artículo lo más neutral. El nombre no es el más llamativo porque se llama Izquierda Verde, pero es de una universidad australiana
que hace un estudio de la generación de electricidad de la Cuba antes de 1959 y hace un estudio de la Cuba moderna de ahora del 2020 y tanto, con la firma de los acuerdos de París y esas cosas que Cuba es miembro, y cómo se encuentra la generación de electricidad actual. Obviamente, si usted le pregunta a cualquier cubano cómo es la generación de electricidad de Cuba, te va a decir que es pésima, basado en la lógica de cómo usted quiera analizar la situación. Y ese es el problema que vamos a tratar de darle solución. Por ejemplo, yo me vengo a buscar esta tabla de los 200 y pico países que se nombran en esta tablita de la producción eléctrica mundial. Y vamos a hacer una comparación para yo poder formar una opinión de los países. Por ejemplo, en el número 1 en producción eléctrica mundial está China. En el número 2 Estados Unidos. En el número 13 México, 32 Argentina, 39 Colombia, 40 Chile, 42 Venezuela, 50 Perú, 58 Paraguay, 69 Ecuador, 77 República Dominicana, 84 Puerto Rico y 94 Cuba. Me voy a detener aquí. Cuba se encuentra más o menos en la mitad. O sea que hay 100 y pico de países que están peor que Cuba en lo que a la generación de electricidad respecta. En este caso mencioné países de nuestra región para que podamos hacer una comparación con ellos. 98 Guatemala, 99 Uruguay, 100 Panamá, en el 102 Bolivia, 103 Costa Rica, 104 Honduras, en el 117 El Salvador, en el 130 Nicaragua, en el 153 Guyana, que me sorprende, un país productor de petróleo, y en el 158 Haití. Países con los que nosotros podamos comparar a Cuba para, como digo yo, poder hacer un análisis lógico y no dejarnos llevar por los sentimientos que muchas personas pudieran utilizar para provocarnos una reacción controlada a nuestra forma de pensar. En este mismo estudio se hablaba que Cuba, en la época de los 90, tenía uno de los precios por la electricidad más bajos de la región, a 0.02 centavos el kilowatt, comparado con las otras regiones del Caribe que pagan a 0.33 centavos el kilowatt. Estamos hablando de dólares para tener una noción. Y obviamente Cuba, el salario en aquella época rondaba, que todavía debe ser el mismo, a sobre los $20 mensuales. Promedio, no estamos hablando de los más pobres ni de los que más ganan, un promedio, ¿verdad? En aquella época 500 pesos mensual, estaba a 25 pesos el dólar, más o menos un promedio. Otra cosa que me llama la atención de esa tabla, de ese artículo que estaba leyendo, es que, por ejemplo, en la Cuba antes de 1959, 1960, solamente el 56% de la población cubana tenía acceso a la electricidad. Comparado, ahora me van a decir, coño, Leider, te estás yendo para acá, ya te estás desviando. Estoy tratando de usar la lógica. Comparado con que en 1989, en Cuba, el 98% de la población tenía acceso a la electricidad. Ahora usted me va a decir, eso es mentira, te estás yendo por la tangente revolucionaria, bla, bla. No, estoy tratando de usar mi forma lógica de hacer este análisis. Y entonces por eso es que viene el peine caliente, la planchita de carbón. En casa de mi abuela era una persona de color, de esas que tienen la piel oscura, afrodescendiente. Y mi abuela tenía su pelo bien llenito en canas, de esa forma dura que nosotros los cubanos llamamos pasa. Pero en casa de mi abuela, en 1986, que es cuando yo tengo el último recuerdo de ella, más o menos por ahí, que con ya 68 años, en casa de abuela nada más había un bombillo. Un bombillo en la casa, uno en el portal y uno en la casita de desahogo. En casa de abuela no había refrigerador. En casa de abuela había una tinaja. En casa de abuela no había lavadora. En casa de abuela se lavaba con una lavadera. En casa de abuela
no había, ya dije, refrigerador, no había plancha eléctrica. En casa de abuela se planchaba con una planchita de carbón. En casa de abuela no habían ventiladores. En casa de abuela no había aire acondicionado. O sea, entonces algo me dice que esto tiene un poquito de lógica. Porque parece que todavía en ese 1980 y tanto, aunque había corriente en todo el país prácticamente, todavía muchas personas seguían con la mentalidad anterior. No había esa costumbre de tener la electricidad. En los barrios, ahí en Santana, habían generadores. Entonces este mismo estudio dice que el consumo de electricidad en Cuba en estos últimos años ha aumentado un 65%. Porque a diferencia de la casa de mi abuela, hoy todo el mundo cocina casi prácticamente con hornillas eléctricas. En casa de abuela se cocinaba con un gasificador. Hoy todo el mundo sabe lo que es un ventilador, como digo, toda esa serie de cosas, motorinas eléctricas, aires acondicionados, splits, teléfonos celulares, grabadoras, televisores, toda esa serie de cosas que antiguamente no habían. Entonces, la lógica me dice, es verdad que el consumo de electricidad se ha disparado. Pero la solución al problema, por ejemplo, como le decía, mi abuela con 68 años todavía trabajaba, lavaba a mano, almidonaba la ropa para ganarse su dinero. Pero la diferencia es que mi abuela no se planchaba siquiera el pelo con un peine caliente. Pero otras personas de la época se gastaban $30 sin hacerse un derrí cada 3 meses. Entonces tú le preguntas a cualquiera, una solución a la crisis energética que hay en Cuba ahora mismo sería que en vez de gastarnos $30 en hacernos queratina, ¿verdad? Porque las personas de color la necesitamos, invirtiéramos ese dinero en comprar un generador. Ahora todo el mundo dice, un generador, ¿con qué gasolina? ¿Con qué esto? Pero bueno, el mismo problema que arrastrábamos en la época donde nosotros no teníamos un ventilador, un televisor, en la familia corriente se gastaban el dinero en hacerse un derrí. Ahora se lo gastan en queratina, pero nadie quiere invertir en lo que tú necesitas para salir del problema de la crisis. Tampoco queremos pagar el precio que de verdad costaría, porque si usted se compra un generador, usted se daría cuenta de verdad cuánto cuesta producir la electricidad, que hoy día se paga en dólares, ¿verdad? Y es uno de los problemas que tenemos, que en ese país pobre, a pesar, como muchas personas dicen, no hay libertad, bueno, la libertad de trabajar y de que tú ahora puedas ser tu propio jefe, no te la han quitado. Porque antiguamente había una dictadura y no había corriente. Cuando Batista, antes de 1959, la corriente estaba en las grandes ciudades, pero la gente trabajaba. Antiguamente en 1989, 80, había una dictadura igual, que todavía existe. La gente trabajaba y había corriente. Entonces, como ahora no le podemos entonces echar la culpa a la dictadura de que no haya corriente. Debemos echar la culpa a que la mayoría de las personas prefieren estirarse el pelo, ¿verdad? Porque tú dices, en un país donde no alcanza el salario, porque el salario no alcanza en ninguna parte del mundo, pero si estamos hablando de Cuba, que es el peor país del mundo, bueno, está en el 100 aquí en generación de electricidad, no alcanza el salario, ¿cómo es posible que alcance para que la gente tenga cadenas de oro? ¿Cómo es posible que alcance para que usted pueda comprarse una motorina, una moto? ¿Cómo usted puede importar un carro, un Hyundai? Que ahora todo el mundo me dice, no, fulano de tal tiene un Hyundai Santa Fe, mengano de tal tiene un Jeep, o fulano de tal tiene un Mercedes. No es mentira, ¿con qué salario? Pero sin embargo no puedes tener un generador. Y viene la cosa, no, un generador, no hay combustible. Nosotros somos, los cubanos, a veces queremos ser el centro del mundo. Para algunas cosas sabemos buscar soluciones o culpables. Pero ahora tú te dices, el motor de combustión interna, que es el que mueve el generador, se inventó en Alemania. En Alemania no había petróleo tampoco. ¿Cuál es la diferencia de un alemán y un cubano? Que usted no pueda buscar una fuente de combustible para mover un motor de combustión interna. Hoy día la más popular es el petróleo. Pero cuando en 1935 Hitler se preparaba para su Segunda Guerra Mundial, para invadir Europa, lo primero que mandó a construir fueron plantas de combustible sintético, porque no tenían petróleo, hasta que no invadieron esa parte de allá de donde estaban las reservas de petróleo. Lo que lo mandó a hacer fue eso. Entonces,
Hitler era un dictador. ¿Por qué los cubanos no podemos priorizar ese tipo de producción de energías renovables como el biodiesel, como el etanol, como el carbón natural? Pero sí podemos priorizar estirarnos el pelo, hacernos tatuajes, comprar ropita de marca, que antiguamente mi abuela no la tenía. Mi abuela lo único que sabía era trabajar para satisfacer sus necesidades materiales, y los lujos lo ponía a un lado. Entonces, si queremos resolver los problemas de una forma lógica, vamos a empezar por darnos cuenta que estamos haciendo mal. No siempre es lo correcto, es buscar el culpable. A veces tenemos que empezar por analizarnos nosotros primero. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi propia calidad de vida sin tener que depender de los demás?